El Ministerio de Salud confirmó el primer caso de viruela del mono en Chile. La autoridad sanitaria aseguró que están preparados para tomar las medidas necesarias frente a la enfermedad. Queremos conocer más sobre este virus que está circulando. Tomamos contacto con el infectólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián y además médico de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está, doctor Carlos Pérez? Buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Bueno, llegó finalmente esta viruela del mono al país, ya hay un caso diagnosticado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ya con el virus comprobadamente en suelo chileno? Bueno, se trata del primer caso en nuestro país ya confirmado por el Instituto de Salud Pública. Recordemos que este virus comenzó a reportarse hace más de un mes en el resto del mundo. En Latinoamérica habíamos tenido pocos casos, hay unos pocos en México, en Argentina 3 casos, en Venezuela 1 caso, y la verdad es que este es el primer caso. Entendemos que se trata de una persona que habría adquirido el virus en Europa, no conocemos más detalles, pero que estaría cursando un cuadro digamos, más bien leve. Esta es una enfermedad que se transmite principalmente por contacto directo con una persona infectada, con contacto con sus lesiones de la piel. Es menos eficiente la transmisión por la vía respiratoria. Esto no se contagia como el COVID o como la influenza, ¿no es cierto? No tiene ese grado de contagiosidad por la vía respiratoria. Es de contacto estrecho y directo. Y por lo tanto, personas, como en este caso, que están con un cuadro de este tipo, deben permanecer aisladas y así no existe mayor riesgo para el resto de la población. Naturalmente que a las personas que fueron contacto estrecho en los últimos días de esta persona se les debe hacer un seguimiento, ¿no es cierto?, cercano, y eso es lo que está haciendo el Ministerio en este momento. Pero, doctor, por ejemplo, una persona que al llegar lo saludó, le dio la mano, le dio un abrazo, ¿eso califica como contacto estrecho? Todo depende de si la persona ya estaba, digamos, iniciando su cuadro, sobre todo si tenía lesiones cutáneas, eventualmente sí podría producirse un contagio en este caso. La mayor parte de los casos que se han reportado hasta el momento, pero no exclusivamente, han correspondido a personas que han tenido contacto más íntimo, algunos de ellos sexuales, etcétera, y por lo tanto han sido contactos estrechos, pero un poco más prolongados en donde se han producido estos contagios. No es por un contacto casual, esporádico y aislado de pocos segundos de duración, por así decirlo. ¿Qué gravedad presenta esta viruela? Bueno, definitivamente esta viruela es mucho menos grave que lo que era la viruela humana, propiamente tal, que, como ustedes saben, fue erradicada del mundo en el año 80, ya determinó que no había más casos. Se describe una potencial letalidad que fluctúa dependiendo de los casos, ¿no es cierto?, entre el 1 y el 10%, pero yo diría más cercana al 1%. O sea, la gran mayoría son cuadros que pueden ser molestos, ¿no es cierto?, de fiebre, inflamación de ganglio, estas lesiones cutáneas, pero que se resuelven espontáneamente y la mayor parte de las veces no requiere de hospitalización. Hasta el momento, en estos más de 2.500 casos que ya se han reportado en el mundo, hasta la información que yo tengo, no se ha descrito ningún caso de fallecimiento. Entonces eso nos muestra que realmente es una enfermedad que en general puede ser molesta, pero es benigna. Claro, ¿y tratamiento tiene? ¿Hay algún antiviral que pueda ser efectivo o solamente se pasa dejando fluir el curso de la enfermedad? Existen algunos antivirales que han demostrado alguna actividad contra este virus. No están disponibles en nuestro país, salvo uno que se denomina Cidofovir, que es de uso endovenoso, pero que la verdad no estaría indicado para estos casos leves, solamente para un caso más grave, ¿no es cierto?, que requeriera hospitalización y que tuviera otras complicaciones. En general, el manejo es sintomático porque es una enfermedad autolimitada y que se va a resolver espontáneamente, en particular en personas con inmunidad normal. El inmunodeprimido podría sí tener un curso más peligroso. Las personas que presentan la enfermedad, ¿cuánto tiempo tienen que estar aisladas y sus contactos estrechos, quienes califiquen como contactos estrechos? Bueno, esta es una enfermedad que tiene un periodo de incubación que es relativamente prolongado, como promedio entre 1 y 2 semanas, pero se puede extender hasta 21 días.
Así es que lo que se recomienda en este momento es que las personas debieran mantenerse en un aislamiento de alrededor de 3 semanas, 21 días desde el inicio de los síntomas, y con eso uno se asegura, ¿no es cierto?, de que no vayan a ocurrir otras transmisiones. Ahora, los contactos estrechos, bueno, ahí hay que analizar caso a caso realmente si fue un contacto de riesgo. Esa persona, claro, debiera guardar aislamiento, ¿no es cierto?, en espera de ver si aparecen o no síntomas, pero para la mayor parte de los casos, que probablemente van a ser contactos muy lejanos, ¿no es cierto?, no se va a requerir este aislamiento como se hacía, ¿no es cierto?, al comienzo con el COVID, por ejemplo. Ahora, finalmente, doctor, esto pudiera convertirse en un virus de circulación mayor, porque ya la circulación de este virus es inusual, pero la OMS no ha decretado ninguna alerta, no la ha decretado ni siquiera emergencia de salud pública. ¿Usted coincide con esa decisión de la OMS? Yo coincido porque recordemos que este es un virus que ya se describió hace varias décadas y que se reportan todos los años casos esporádicos, muchos adquiridos, ¿no es cierto?, en África, a veces por contacto con algunas mascotas, y es un virus de baja transmisibilidad, así que su potencial de transformarse en pandémico, ¿no es cierto?, es muy bajo. Así que por ahora lo que llama la atención naturalmente es que se han producido muchos casos simultáneos en diferentes lugares del mundo, pero insisto que muchos tienen en común que han sido transmisiones más bien por contacto íntimo, ¿no es cierto?, y más bien de tipo sexuales. Así es que yo no creo que esto vaya a adquirir las proporciones que han tenido otros virus, por ejemplo, respiratorio, influenza, COVID-19, pero es algo que se está investigando, pero por ahora no tiene ni siquiera un carácter epidémico. Claro, no, afortunadamente no se ha registrado ninguna muerte a nivel mundial. Doctor Carlos Pérez, muchísimas gracias por conversar con CNN Chile a esta hora de la tarde, en este día en que se ha informado entonces de la detección del primer caso del virus en Chile. Muchísimas gracias.